Quisiera leer en esta ocasión en Filipenses capítulo 2, versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Debo confesar que es un enorme privilegio y a la vez una gran responsabilidad expresar algunas palabras en esta ocasión. La razón es muy obvia, ya que cualquier evaluación que hagamos de la vida y servicio de un hermano por nuestra parte siempre va a resultar incompleta. Solo el que tiene ojos como llama de fuego y que le dice a su pueblo, yo conozco tus obras, él lo hace justamente. Nosotros miramos lo que está delante, pero el Señor mira el corazón. El Señor sí conoce perfectamente la vida de sus hijos. Por eso es inútil que nosotros pretendamos establecer el tribunal de Cristo acá en la tierra. El apóstol expresó, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es una preciosa verdad y es muy alentadora saber que el tribunal de Cristo es en el cielo y que lo hará el Señor. Su evaluación será justa. Él va a galardonar completamente a cada convertido. Sobre la base de esta verdad, quisiera expresar algunas impresiones de nuestro querido y muy estimado hermano don Alcímedes Velasco. Es imposible no reconocer lo que el Señor ha hecho durante estos 40 años en la vida de su siervo. Hay mucho que podemos expresar, especialmente el que habla le debe mucho a la buena influencia que ha ejercido don Alcímedes en mi vida. Deseo considerar algunas características que se aprecian de la vida y servicio de Epafrodito y que podemos aplicarla en el caso de nuestro hermano. En primer lugar, su comunión fraternal. Cuando el apóstol Pablo menciona en este texto a Epafrodito, lo llama mi hermano. Lo está mirando de una manera muy íntima, muy personal. Él es mi hermano. Y la expresión da la idea de que Epafrodito era un genuino salvado. Formaba parte de la familia de Dios y ellos gozaban de una vida en común. Los dos eran genuinos salvados y disfrutaban de la vida en Cristo. Pero la expresión no solamente apunta a eso, sino que también da la idea de un cariño, de una amistad, de una camaradería, de que eran íntimos, porque la expresión hermanos da la idea de eso. Podemos decir que Epafrodito y el apóstol Pablo tenían mucho afecto mutuamente. Y yo puedo expresar cómo don Alcímedes nos ha sido un hermano muy querido. Desde que nos conocemos, tenemos una buena amistad, una buena relación fraternal. Y recuerdo claro cuando, siendo un jovencito, don Alcímedes se acercó y nos trató con mucho cariño, con mucho respeto, y ha sido sin duda alguna un querido hermano. Su comunión fraternal. Y estoy seguro
que esa ha sido la experiencia en medio del pueblo del Señor. Los hermanos que le han conocido podrán destacar su comunión fraternal. Pero en segundo lugar, vemos que el apóstol Pablo destaca de Epafrodito su cooperación laboral. Él lo llama colaborador. Colaborador. Esta palabra aparece 13 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 12 la menciona el apóstol Pablo, hablando de hermanos que han sido colaborador, que han sido compañeros de trabajo, que se han puesto en el mismo yugo, enyugados, y que han trabajado juntos en la obra del Señor, que han unido esfuerzos para llevar a cabo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y si en la primera expresión encontramos que hay vida común, aquí encontramos que hay esfuerzo común. Y en el caso de nuestro apreciado hermano don Alcímedes, también ha sido un colaborador. Tantísimas veces hemos podido en alguna medida compartir juntos en la obra del Señor. Y como he dicho, no solamente en mi experiencia, sino que en Venezuela, en muchos lugares, Él se ha enyugado con otros hermanos, trabajando en la obra del Señor. Ha sido un colaborador, uno que ha podido enyugarse con otros y no ha sido difícil hacerlo. Enyugarse con don Alcímedes para la tarea y la labor que el Señor ha encomendado a su pueblo. Pero en tercer lugar, quisiera pensar en su compañerismo militar, porque el apóstol Pablo, vuelvo a insistir, destaca su comunión fraternal, destaca su cooperación laboral, pero también destaca su compañerismo militar, porque él le dice compañero de milicia, y se da por sentado que el creyente es un soldado. Esa es una figura recurrente que encontramos en el Nuevo Testamento y que se aplica en muchos episodios en el Antiguo Testamento. El creyente como un soldado, como perteneciente a un ejército. Ha sido asimilado, ha sido llamado por Dios para formar parte de las filas del ejército de Dios. Y el apóstol Pablo, empleando esa figura, llama a Epafrodito compañero de milicia, compañero de armas, compañeros en la lucha. El apóstol Pablo libró muchas batallas, muchos combates. Él mismo expresa en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Y libró batallas con las huestes del mal, libró batallas contra las falsas doctrinas, contra los falsos apóstoles, contra los falsos ministros. La vida del apóstol Pablo fue una continua lucha y él termina su ministerio diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, en el caso de nuestro hermano don Alcímedes, sin duda alguna ha sido un soldado en el ejército de Dios y ha sido compañero de armas, compañero de lucha, compañero de batallas. En este momento quisiera recordar una ocasión cuando
nos vimos envueltos en una difícil circunstancia y situación, y don Alcímedes vino en nuestro auxilio, en esa lucha, en ese combate. Y podemos recordar momentos cuando hemos podido estar en la misma trinchera, batallando contra el enemigo. Y vuelvo a repetir, será la experiencia de muchos hermanos que le han conocido y que pudieran llamarlo compañero de milicia, como soldado de Jesucristo, que ha empuñado las armas no carnales, sino las armas poderosas en Dios. Pero en cuarto lugar quisiera pensar en la comisión congregacional. El apóstol Pablo expresa esa verdad, lo llama mi hermano, lo llama mi colaborador, compañero de milicia, pero en cuanto a la asamblea de Filipo lo llama vuestro mensajero. Él tenía una comisión por parte de la iglesia de Filipo, y aquí el apóstol Pablo establece una verdad importantísima acerca de lo que es una asamblea y lo que representa cuando una asamblea encomienda a un hermano para un ministerio específico. El apóstol destaca vuestro mensajero, le da importancia a la asamblea, le da importancia a ese hecho de la encomendación de Epafrodito para esta misión de ir a Roma y llevar aquella ofrenda y encomendar a Timoteo para que fuese, a Epafrodito para que fuese de ayuda al apóstol Pablo. Y nuestro hermano fue encomendado por la asamblea y ha sido un mensajero. Ha cumplido en lo que apreciamos el ministerio y la responsabilidad que recibió de la asamblea que lo encomendó, la asamblea de Coro. Recibió esa comisión. Era la respuesta de la comisión que el Señor ya había dispuesto para nuestro hermano. Y podemos decir que ha sido, sin duda, un creyente de asamblea, un creyente que ha amado al pueblo del Señor, un creyente que ha apreciado a la grey de Dios. Y en último lugar, quisiera pensar en el caso de Epafrodito. El apóstol Pablo menciona en último lugar su consagración ministerial, entendiendo que ministerio o ministrador da la idea de un servicio. Su consagración ministerial, él dice ministrador de mis necesidades. Fue un ministro de las necesidades del apóstol Pablo. Y esa palabra es una palabra que tiene implicaciones sagradas, un servicio sagrado. Hemos aprendido de que allí viene la palabra liturgia, que tiene que ver con un servicio sagrado, reverente, sacerdotal. Y eso apunta a la devoción y a la santidad en el ministerio que desarrolló Epafrodito hacia el apóstol Pablo. Eso sirvió al pueblo del Señor. Estaba sirviendo al apóstol porque él estaba sirviendo a Cristo. Y en el servicio de Epafrodito estaba expresado el sentimiento de la asamblea de Filipo hacia el apóstol Pablo. Hemos aprendido que en este capítulo vemos el ejemplo de 4 hombres que se ocuparon en otros, que no buscaron lo suyo propio, sino que pensaron en los demás, el ejemplo supremo de Cristo, el ejemplo del apóstol Pablo, el ejemplo de Timoteo y el ejemplo de Epafrodito. Y vuelvo a repetir, don Alcímedes ha sido un hombre devoto
consagrado al ministerio. Y como ya he dicho, hermanos, siempre nuestra apreciación es incompleta. Nunca podremos mirar claramente las cosas. Y no hemos pretendido en ninguna manera lisonjear a nuestro querido hermano, porque le tenderíamos lazo. Hemos querido ser honestos, sinceros, y expresar lo que el apóstol Pablo expresó en aquella carta que le envió a los hermanos, de las virtudes de este siervo de Dios llamado Epafrodito. Mencionó su comunión fraternal, su cooperación laboral, su compañerismo militar, su comisión congregacional y su consagración ministerial. Estos 5 aspectos que se vieron en la vida de Epafrodito, podemos decir con toda confianza que lo hemos apreciado a lo largo de estos años que conocemos a nuestro hermano, lo hemos apreciado en su vida. El Señor le siga ayudando, le sigue impartiendo de su gracia, y que con humildad pueda servir al Señor como lo ha hecho hasta ahora. Que Él bendiga su palabra. Un saludo a todos los estimados hermanos de las asambleas en el estado Falcón. Estoy enviando este mensaje por una ocasión especial, que es un privilegio y una bendición no solamente para las asambleas en el estado Falcón, sino para las asambleas en todo el país de Venezuela. Pero quiero antes compartir una porción de la palabra del Señor que está en 2 Corintios capítulo 8, los versículos 18 al 21. Dice así el apóstol Pablo: y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Hay hombres, hermanos y hermanas, que llegan a ser reconocidos por sus hechos más que por sus nombres. En el Nuevo Testamento encontramos algunos casos en los cuales se hace mención de algunos hermanos, destacando más algunas de sus características o de las cosas que hicieron, sin decir cómo se llamaban, pero que sin embargo los hermanos que iban a leer la carta rápidamente podían entender de quién se trataba. Eso es lo que vemos en esta porción que hemos leído. El apóstol Pablo no menciona nombre, pero sí señala ciertas características, y es indudable que los hermanos en Corinto sabían de quién estaba hablando el apóstol. Ahora, este hermano que no es mencionado por nombre, el apóstol Pablo lo identifica y señala en él al menos 4 características. Ahora, yo voy a mencionar el nombre de una vez de quién estamos hablando. Estamos hablando de don Alcímides y de su esposa, la señora Sara. Y hay algunas características
que resaltan en este hermano de la porción que hemos leído, que se aplican, vamos a decir, cabalmente a don Alcímides. Primero, la relación que este hermano tenía con el Evangelio. Segundo, la relación que este hermano tenía con las iglesias. Tercero, la relación que este hermano tenía con los necesitados. Y cuarto, la relación que este hermano tenía con los obreros en la obra del Señor. Estas mismas características son las que podemos destacar en la vida de nuestro hermano Alcímides y de su esposa Sara. Primero, su dedicación al Evangelio ha sido más que notoria en las asambleas del Estado Falcón. Él ha llevado la preciosa semilla a pueblos y pueblitos en un estado tan difícil por las distancias, la limitación de los servicios, las limitaciones económicas. No es fácil llevar el Evangelio a tantos rincones del Estado Falcón. Pero a las asambleas en el Estado Falcón les consta que es así. El apóstol hace mención de este hermano diciendo, hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Esto producía contentamiento en las asambleas con el servicio de aquel hermano y producía en ellas plena confianza en él. Su servicio estaba estrechamente ligado a la comunión con las asambleas, la predicación del Evangelio. Y no solamente es que ha predicado el Evangelio allí en las asambleas, en los lugares, distintos rincones del Estado Falcón, sino que esta labor se ha extendido más allá de las fronteras de su estado. Y muchos creyentes pueden dar testimonio de haber llegado a los pies del Salvador habiendo oído la predicación por boca de nuestro hermano Alcímides. Segundo, la relación de nuestro hermano con las iglesias. El hermano mencionado en 2 Corintios 8 gozaba de plena comunión con las iglesias. Se sobreentiende que esta comunión estaba basada en la doctrina del Señor y de los apóstoles. Había esa plena convicción de el modelo que una iglesia congregada en el nombre del Señor debe tener. Y las asambleas estaban contentas con la comunión con nuestro hermano. El servicio de él había sido desarrollado, como hemos dicho, estrechamente ligado con estas asambleas. ¿Cuántas asambleas no hubieran querido tenerle a él como un miembro permanente? Pero seguramente se gozaban de sus visitas provechosas en la predicación y en la enseñanza. Era tan respetado por las asambleas que el apóstol Pablo lo escoge a él para garantizar la transparencia en la ofrenda que iban a llevar a Jerusalén. Así era la estima de este hermano en las asambleas. Y a todos nos consta el respeto que nuestro hermano se ha ganado, la estima con su testimonio, su enseñanza, y muchas asambleas quisieran tenerle a él en cultos especiales, ya sea predicando o enseñando la palabra del Señor. Yo recuerdo particularmente una ocasión en la que la asamblea en la calle Sucre pasaba por una crisis muy fuerte. Y llegó don Alcímides para traernos bálsamo a nuestras almas. No puedo olvidar
las enseñanzas que Él nos dio, hablándonos del amor a la palabra de Dios, amor al pueblo de Dios, amor a la profecía de la venida del Señor. Y cuando terminaron esos cultos, Él había hecho como una especie de cirugía, había dado la medicina que nuestros corazones necesitaban. Él se ha ganado la estima y el respeto en el corazón del pueblo del Señor. Tercero, su relación con los necesitados. Me consta de manera personal el interés de nuestro hermano por los necesitados. En las pocas ocasiones en que he estado en las asambleas de Falcón y visitado a algunos hermanos enfermos y necesitados, todos, prácticamente sin excepción, han dado testimonio de la visita que don Alcímides les ha hecho en alguna ocasión, ya sea para orar con ellos, para animarlos con la palabra y en muchos casos dejando con ellos una ayuda monetaria. Uno podría decir más, pero dejaremos que sea el Señor quien complete ese relato de su interés por los necesitados del pueblo del Señor en el día del tribunal de Cristo. Solo es para resaltar que la preocupación y el interés de nuestro hermano no solo ha sido por las necesidades espirituales del pueblo del Señor, sino también por sus necesidades materiales, y ha procurado en la medida de lo posible suplir estas necesidades. Pero cuarto, su relación con los obreros. Pablo señala a este hermano como compañero de nuestra peregrinación. Era un gusto para el apóstol tener la compañía de este hermano. Ser compañero en la obra del Señor es un privilegio y una bendición. Las pocas veces que hemos compartido juntos, don Alcímides para mí ha sido una escuela. He disfrutado de su compañía y uno se ha quedado con el deseo de volver a compartir con él. Don Alcímides y su esposa, Sara, son respetados entre todos los obreros de nuestro país. Ha sabido mantener comunión con todos. Su sencillez, su humildad y su carácter han permitido esta comunión con los obreros. Gracias a Dios por instrumentos como este que Él ha levantado para el bien de las asambleas, para el progreso del Evangelio y para la estabilidad en la obra del Señor. También como un ejemplo a seguir por los obreros que hemos comenzado a caminar después de Él. Quiero terminar esta participación recordando las palabras del apóstol en Filipenses 3:17. Mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Después de 40 largos años de estar sirviendo en la obra del Señor en nuestro país, damos gracias al Señor porque el Señor ha guardado a esta pareja. Damos gracias al Señor por la manera como el Señor los ha utilizado. Y damos gracias al Señor que todavía están con nosotros. En estos últimos días hemos apreciado el interés de nuestro hermano en su predicación y su enseñanza a través de las redes sociales. Y uno le consta el interés que tantos tienen en oírle, en oír las sabias enseñanzas que vienen de él y que por supuesto vienen de lo que él ha aprendido a los pies del Salvador. Un hombre de oración, un hombre santo,
el Señor levanta a estos obreros para que nosotros los imitemos. Que el Señor le guarde, don Alcímides, doña Sara, a ustedes y a su familia, y sepan que les apreciamos y respetamos. Que el Señor nos guarde y Él bendiga su palabra.